Hay un milagro que Dios hace en nuestras vidas y es la bendición a través de la palabra. La palabra es la que ata o la palabra es la que libera. La palabra de Dios es la que alumbra o la palabra predicada, no exactamente de Dios, sino la palabra enseñada también puede traer oscuridad si no se lleva la dirección de conocer al Señor y de conocer su gracia y de conocer su poder. Dios quiere que nosotros caminemos en esa abundancia o en esa salvación. Salvación porque la palabra tiene el poder de liberarnos. Yo creo en las liberaciones, yo creo en las administraciones, yo creo en la ayuda que una persona necesita cuando no puede ayudarse a sí mismo. Aquel versículo de Santiago 5:14, ese versículo de Santiago 5:14 donde dice que si alguno está enfermo, si alguno está alegre, que cante alabanza, si alguno está triste, que haga oración, dice el versículo 14, está alguno entre vosotros enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Versículo 13 es el que dice, sufre alguno de vosotros, que haga oración, está alguno alegre, que cante alabanzas. Pero dice, está alguno enfermo entre vosotros, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ese versículo 14 en el original da el sentido no solamente de que el que está enfermo, sino que el que no se puede ayudar a sí mismo. El que no se puede ayudar a sí mismo, que llame a los ancianos de la iglesia, que ellos oren ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará y sanará al enfermo. Pero Dios quiere que la palabra de Dios venga a nuestro corazón y que nosotros seamos ayudados por la palabra de Dios. Diga conmigo, por la palabra de Dios. Yo creo en las liberaciones, yo creo en las administraciones, yo creo, hermano, en los dones espirituales que nos ayudan, pero Dios quiere que la palabra de Dios venga a nuestro corazón y que la palabra de Dios sea una salvación a nuestra vida. Es decir, que nosotros pudiéramos estar atados a pesar de ser cristianos si no conocemos la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, que Dios nos ama. Diga conmigo, Dios me ama. El principal conflicto del hombre en la tierra es que no se siente amado. Es el principal conflicto del hombre en la tierra. Cuando alguien dice, nadie me quiere, nadie me ama, esa persona está en una situación donde su alma se apoca y donde no puede caminar hacia adelante porque no siente que es importante para alguien. Diga conmigo, importante para alguien. Ahora, cuando digo importante para alguien, quiero decirle que usted es importante para Dios. Usted es muy importante para Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa fue la importancia que yo tuve para Dios. Entonces, cuando una persona necesita ayuda como oración por sanidad, como liberación, es porque realmente está en una situación donde no se puede ayudar a sí misma. Pero Dios quiere que la palabra nos libere. Ahora, hablando de ese amor, vaya conmigo a Juan 17, porque Juan 17 me enseña cómo nos ama el Señor. El versículo 23 dice versículo 22, dice Juan 17, 22, la gloria que me diste, mire lo que dice, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él nos da de su gloria, Él nos da lo mejor que Él tiene. Y el versículo 23 dice, yo en ellos, tú en mí, y entonces dice para que sean perfeccionados en unidad. Es decir, que Dios sí quiere que nosotros alcancemos la perfección. Pero esa perfección, dice ese versículo 23, dice que para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste. Que el mundo sepa que los amaste, pero usa una palabra ahí, tal como me has amado a mí. Ahora sí me pregunto, ¿cuánto ha amado Dios a Cristo Jesús? ¿O qué tanto ama el Padre a Cristo Jesús? Para que el mundo sepa que los has amado tal como me has amado a mí. Exactamente la misma cantidad, exactamente la misma porción, tanto la porción que Dios tiene de amor para Cristo Jesús es la porción que Dios tiene para nosotros. ¿Qué haría el Padre por Cristo Jesús?
Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús lo llegaron a apresar y Pedro saca la espada, le dice el Señor Jesús: guarda tu espada, ¿acaso no sabes que puedo orar y puedo pedir a mi Padre? Y Él enviaría 12 legiones de ángeles para guardarme, para salvarme. Es decir, que el Señor Jesús sabe que el Padre lo ama. Diga conmigo: Él sabe que el Padre lo ama. Ahora la pregunta del millón: ¿yo sé que Dios me ama? ¿Yo sé que soy importante para Dios? Porque basado en ese amor, es en la libertad que yo voy a vivir. La Biblia dice que la ley era una nodriza, un ayo, un maestro o un tutor. ¿Sí me entiende? Ok, ahora, ¿qué hace un tutor con un niño? Lo está cuidando. La ley, en la ley todo era no. El tutor le dice al niño: no toques ese cable, no toques esa lámpara, no tires el agua. Es un no, no, no. Y cuando el niño la riega, cuando el niño hace el mal, le ponen su manazo en la mano al niño, ¿verdad? Le ponen, piense, la ley es el tutor, es el maestro, es el encargado. Le pone su manazo al niño y le dice: y la próxima vez que lo hagas te va a ir peor todavía. Ese es el tutor, esa es la ley. ¿Hasta cuándo era la ley? Hasta que viniera la promesa, hasta que viniera Cristo Jesús. Y cuando viene Cristo Jesús, ya no estamos bajo la ley. Y ahora nosotros tenemos acceso a lo de Dios. Y ahora no tocamos el cable con corriente porque sabemos que eso no es bueno. Sabemos que eso no nos conviene. Por eso la Biblia dice que la presencia de Dios o la unción de Dios y el Espíritu de Dios nos enseña a nosotros. Es por eso que debo de hacerle caso al Señor. Debo de atender a la dirección del Señor, porque ahora ya no estoy bajo la ley. En la ley solamente me prohibían, pero yo no sabía por qué no. ¿Por qué no podía hacerlo? Simplemente sabía que si lo hacía, me caía juicio. ¿Por qué? Porque era ley, no a mí, obviamente, a los judíos. Pero en la gracia de Dios, el Señor pone su espíritu en nosotros y entonces nosotros evitamos hacer lo malo porque sabemos que no nos conviene. Sabemos que eso es oscuridad. Amén. Y en ese conocimiento nosotros empezamos a caminar en la luz. Y empezamos a caminar en lo de Dios. Y entonces vuelva conmigo a Marcos 11:22. Porque en Marcos 11:22 dice que Jesús dijo tener fe en Dios. Marcos 11:22. Dice que Jesús dijo: tened fe en Dios. Pero ese tener fe en Dios, en esencia, quiere decir tener fe como la de Dios o tener fe de la del tipo de la fe de Dios. Porque la gente puede tener fe en una fe mental. Y la fe mental no alcanza a desprender. Pero la fe verdadera, esa es la que me hace desprender. Ahora, yo quiero que meditemos en la fe del tipo de Dios. Porque dice el versículo 23 que esa fe de Dios, diga conmigo, la fe de Dios. ¿Cuántos tenemos la fe de Dios? O la fe del tipo de la de Dios. Esa fe me hace creer, me hace confesar. Dice el versículo 23. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte. La fe me lleva primeramente a decir. Diga conmigo, a decir. Entonces no puede existir una fe que no dice. Fe como la de Dios. Lo demás es solo convencimiento mental. Pero la fe verdadera, la fe de Dios, me lleva a decir, me lleva a confesar. Por ejemplo, ¿qué me lleva a orar con Dios? Tener fe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Yo creo que Dios existe. Y que Él es poderoso para socorrerme, para ayudarme, para contestarme. Y entonces vengo y aplico esa fe. Esa fe me hace decir. Lo segundo es que me hace decir algo específico. Diga conmigo, algo específico. El que diga no a otro monte. El que diga a este monte.
¿Me entiende? Específico. O sea, esas oraciones de que, Señor, tú sabes mis necesidades y... No. Específico. Tú tienes fe. Porque si mi hijo viniera y me pidiera algo a mí, no me iba a decir, pa, tú sabes mis necesidades. No. Iba a llegar específico. El hijo te dice, papá, quiero un carro. Sí, hijo, te compraron. No, pero no cualquiera, dice. Y te dice cualquiera, te dice la marca, te dice el modelo, te dice el color que quiere, porque es tu hijo. Y los que tienen hijos pequeños, prepárense porque así es, mis hermanos. Así nos pasa. Nos piden el carro específico. Por supuesto, los mandamos a trabajar. Vete a trabajar, pues sí. Y ahí hablamos luego. Pero cualquiera que diga no a otro monte, no a cualquier monte. Yo quiero que me entienda la fe de la del tipo de Dios. La fe de la del tipo de Dios te hace primeramente decir, te hace orar, te hace declarar, pero te hace declarar algo específico. Un pastor llegaba con su congregación, que todos estaban orando, y llegaba y les preguntaba, les decía, los movía, los interrumpía, les decía, ¿qué haces? Decía la hermana, orando, pastor. ¿Por qué oras? Nada específico, decía. Y le decía, eso vas a recibir, nada específico. Quiero que me entienda la fe de la de Dios. El que diga a este monte. La fe la envía en una dirección, pero repito, eso es basado en que yo sé que soy amado. Eso es basado en que yo sé que yo tengo acceso a la presencia del Señor. Eso es basado en que yo sé que a mí sí me escuchan. En el cielo sí me escuchan. ¿Por qué? Porque llevo el sello de Cristo Jesús en mi vida. Primeramente, obviamente porque vengo en el nombre de Jesús, pero porque está el Espíritu Santo dentro de mí y porque en el cielo soy conocido a través de Cristo Jesús. Cuando aquellos hijos del sacerdote de Sebas quisieron echar fuera demonios, dijeron, les ordenamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios le respondieron, le dijeron, a Jesús conocemos, Pablo sabemos quién es también, pero ustedes, ¿quiénes son? Ellos no eran conocidos en el cielo, pero nosotros somos conocidos porque hemos recibido a Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Y cuando yo creo que soy conocido en el cielo, entonces vengo con fe. Diga conmigo, con fe. Porque la fe es seguridad. Dice Hebreos 11:1 que la fe es seguridad, es convicción de lo que se espera. Es decir, que estoy seguro que Dios me escucha y que Dios sí quiere contestar mi oración. Pero la fe lleva a ser específico. ¿Qué le pido al Señor? No pidas mal, porque si pides mal, Dios va a decir, eso no te conviene, hijo. Señor, te pido una muchacha, rubia, 6 pies, ojos azules, que hable francés. Va a decir, hijo, estás bien indito, hijo. No te conviene. Nadie se sienta denigrado, amén. O sea, si no pido correctamente, obviamente Dios va a decir, no te conviene o no es el tiempo, hijo. Pero si pido correctamente, conforme a su voluntad, yo sé que Él me ama y pido algo específico. ¿Te vas a casar? Señor, una muchacha que me ame, Señor, que sea hacendosa, que tenga planes de formar una familia, Señor. Esa oración cambia, ¿verdad? Esa oración es diferente, porque ya no es una oración carnal, ya no es una oración basada en ojos humanos, es basada en el propósito de Dios. Entonces sí puedo pedir algo específico. Puedo pedir, Señor, una mujer que tenga deseos de formar una familia. Una esposa, Señor, con quien pueda convivir, compartir, caminar bien. Algo específico. Repito, porque si pido mal, no me van a contestar, pero porque Dios me ama. Pero cuando pido algo específico, tengo que abrir mi boca. La fe como la de Dios me lleva a abrir mi boca.
Me lleva a confesar y me lleva a ver exactamente qué es lo que quiero. Si Dios te preguntara hoy, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué le responderías tú? Un pastor le dijo a Jesse Duplan y le dijo, hermano Jesse, quiero que me ayude a orar, porque tengo un proyecto ahí que estamos construyendo y necesito ese dinero. Y Jesse le dijo, ¿cuánto necesitas? Dijo, pues más o menos tanto. Dijo, no, así yo no te voy a ayudar a orar. Dime cuánto necesitas. Entonces ya hizo cuentas y todo, y dijo, necesito $1,200,000. Ok, ahora sí puedo orar contigo. Ahora sí. Porque ahora tienes algo específico. Algo que tiene un propósito. Si Dios te preguntara hoy, ¿qué necesitas? Salud, Señor. ¿Qué necesitas? Porque mire, si Dios se te aparece, y eso lo oí de un hombre de Dios, dijo, el Señor Jesús se me apareció y estuvo platicando conmigo. Y yo tenía muchas preguntas, obviamente, para hacerle. Pero en ese momento, solamente una pregunta llegó a mi corazón. Y su pregunta fue, mi familiar que enfermó, nunca sanó y murió, ¿por qué no sanó? Dijo, yo tenía 1000 preguntas. Uno puede preguntarle doctrina, ¿no? Señor, ¿y esto por qué? Y muchas preguntas. Pero en el momento que el Señor te dice, ¿cuál es tu pregunta? Tenemos una pregunta específica. Yo recuerdo que un día mi pastor nos dijo, estaba la administración, estaba la presencia de Dios moviéndose, y dijo, dice el Señor que le pidas algo ahorita y Él te lo va a conceder. Una cosa nomás. Y yo pedí. Mi pastor tenía un conflicto legal con las autoridades. Yo le dije, Señor, que se solucione ese conflicto legal. Pero nos dijo, una pregunta, si Dios te preguntara hoy, ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que quieres? Tu presencia, Señor. Pero que te dijera, no muchas preguntas, una. No muchas peticiones, una. ¿Qué le diríamos al Señor? Fíjese que la fe te lleva a que enfoques una cosa, a que seas específico, a que tengas prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Porque obviamente, mire, queremos ganar el mundo, ¿verdad? No sé, pues, pero nos gustaría ganar el mundo en cuestión de tener todas las cosas. Pero que Dios te diga una cosa específica y que tú la tengas preparada en tu corazón. ¿Qué es lo que le voy a responder a Dios? Porque dice que la fe de Dios habla y dice específicamente a este monte, no a otros, no a otro, sino a este monte. A este le vas a decir, dice el versículo 23, que diga este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón. Y es que mire, mi hermano, dicen por ahí que el que mucho, o el que a mucho le apunta, a nada le pega. Yo quiero que el árbol se desarraigue. Y para que el árbol se desarraigue, dice ahí, que no dude en su corazón. Y entonces voy a enfocar mi fe en una cosa. Voy a enfocar mi fe, Señor, esta es mi petición, y ahí voy a poner mi fe. Porque recuerde, mi hermano, que la fe es la moneda de cambio en el reino de Dios. ¿Hemos entendido eso? La fe es la moneda de cambio en el reino de Dios. En Estados Unidos la moneda de cambio es el dólar, en México es el peso, en Guatemala, ¿qué será? El quetzal. En el reino de Dios, la moneda de cambio es la fe. La Biblia enseña en Hechos de un hombre que estaba escuchando a Pablo predicar, y dice que Pablo, viendo que él tenía fe para ser sanado. Ahora la pregunta, ¿tenía fe? Sí. Amén. ¿Estaba sano? No. ¿Por qué no estaba sano si tenía fe? Porque la fe tenía que usarla. La fe es la moneda de cambio en el reino de Dios. Por eso la fe viene por el oír. Amén. La fe viene por el oír. Yo oigo palabra, y el oír por la palabra de Dios, obviamente.
Y entonces yo me alimento de la palabra de Dios. Necesito estarme alimentando constantemente de la palabra de Dios. Porque la fe no viene por lo que oí, sino por lo que oigo en este momento. La fe no viene por lo que sé. Tú puedes saber muchas cosas, puedes saber misterios, puedes saber, hermano, del tercer cielo, puedes saber de la creación, puedes saber, hermano, qué decían los truenos en Apocalipsis. Pero la fe no viene por lo que sabes, la fe viene por el oír. Y entonces necesito estar oyendo. Y cuando la fe se levanta hasta un punto donde puedo comprar, diga conmigo, donde puedo comprar. Mire, la fe tiene que crecer. ¿Por qué a veces no puedo comprar? Porque no tengo fe suficiente. Es decir, lo que quiero vale $2,000 y tengo 1,000. No puedo comprar. Si tengo, pero no tengo suficiente, y entonces la fe yo tengo que acrecentarla. Debo de seguir oyendo palabra de Dios. Y esa palabra va subiendo, va subiendo. Y cuando tengo suficiente, puedo comprar. La fe la uso para comprar. La fe la uso para alcanzar lo que Dios tiene para mí. Aún en Apocalipsis dice que había almas que estaban clamando abajo del altar y le decían: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre de los moradores de la tierra? Y les dijeron que se esperaran un tiempo más. Pero después, a esa copa de oraciones, dice que un ángel viene y le pone más incienso, porque no estaban llenando la medida. Y entonces le ponen más incienso. Y cuando la copa se llena, entonces se derraman juicios sobre la tierra. Porque hay una medida para dar. ¿Sabes que Dios no hace acepción de personas? Dios no hace acepción de personas. Yo debo de alimentar mi fe. Debo de escuchar, debo de recibir y debo de dejar que mi fe crezca. Y esa fe es la que me va a llevar a alcanzar. Y en este caso el versículo 23 dice que cuando se le diga a este monte: quítate y arrójate al mar. Esa es la declaración. ¿Cuál es el monte? ¿Cuál es el problema que tienes enfrente y que quieres que se desarraigue y que se vaya al mar? Porque la fe que yo tenga, si tengo la fe de Dios, me va a llevar a creer, me va a llevar a decir y me va a llevar a algo específico. Mire, cuando yo miro algo específico, yo puedo apuntar mi fe hacia allá. Y cuando apunto mi fe, mire mi hermano, cuando apunto mi fe y mi fe está lo suficiente, eso se va a mover, porque la fe o las cosas responden a la fe. Mire los versículos anteriores. Dice el versículo 12, que al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Ahora el versículo 14 dice que Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Hablar. ¿A quién le habló? ¿A todos los árboles? No, le habló a la higuera. Y no le habló a todas las higueras, le habló a esa higuera. A esa higuera, fue específico. Y los discípulos lo estaban escuchando. Y el versículo 20 dice: por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tener fe en Dios. Es decir, que cuando la fe es de la de Dios, de la del tipo de Dios, las cosas materiales responden. Las cosas materiales tienen que moverse hacia donde la fe las movió o las apuntó. Por eso yo debo de anhelar crecer en fe. Yo no puedo pasarme viendo películas de terror y pensando que va a aumentar mi fe. ¿Qué es lo que va a aumentar? El miedo. El miedo es fe, pero en lugar contrario. Es decir, si camino hacia acá es fe hacia Dios y fe en Dios. Si camino hacia acá
Es miedo. Y el miedo es fe, pero fe en lo negativo, porque estoy creyendo que sí va a suceder algo negativo. Y por eso debo de buscar llenarme de la palabra de Dios. A algunos les gusta ver programas policíacos, de sangre, de problemas del mundo. Eso lo que hace es que mengua la fe. Porque eso hace que pienses, ¿y si a mí me pasa también? Eso hace que baje la fe. Pero cuando te pones a mirar algo donde Dios sí lo hizo, donde alguien sí alcanzó, es cuando surge la fe en ti. Sí se puede. Dios sí me escucha. Dios sí está el día de hoy en el negocio de sanar al creyente. ¿Cuántos lo creen? Porque alguien pensará, no, eso era para el tiempo de Jesús. O hace 50 años, hace 100 años, Dios sanaba a la gente, pero hoy casi no se oye. Entonces estoy pensando que Dios ya no está el día de hoy en el negocio de sanar a la gente. Pero cuando oigo lo que Dios está haciendo, recibo fe en mi corazón y digo, sí, yo puedo recibir. Y entonces mi boca empieza a declarar. Y cuando yo empiezo a declarar y va acompañado de fe, las cosas suceden. Por eso dice ese versículo 23, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder. Las cosas siguen a lo que uno dice. O sea, no vienen primero las cosas y después yo digo. Es al contrario, primero digo. Diga conmigo, primero decir. Primero, pónganse en su corazón. Primero decir. Mire, Romanos 4. Vaya conmigo a Romanos 4. Porque en Romanos 4 dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dice el versículo 'Romanos capítulo 4, dice el versículo 17, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, llamar las cosas, digo conmigo, llamar las cosas. Alguien puso este ejemplo. Tiene cierta razón. Dijo como cuando tú tienes una mascota y la mascota está perdida lejos y tú sales de tu casa, la mascota no está aquí, está allá lejos y la llamas. ¿Qué va a pasar? Que la mascota va a venir. En ese momento no está aquí. En ese momento no la miras, pero va a venir. Diga conmigo, va a venir. Porque la mascota escucha. Es un ser vivo. Te conoce a ti. Conoce tu voz. Está identificado como tú le llamas. Y entonces esa mascota, aunque está lejos, la empiezas a llamar y al escuchar, viene y va a estar delante de ti y ahora vas a poder tocarlo. Entonces, cuando hablo de las cosas materiales y tú tienes fe en Dios, empiezas a llamarlas. Dios llama las cosas que no son como si fueran, y entonces empiezas a llamarlas. En el nombre de Jesús, venga esto que necesito. Declaro que sí va a llegar y le ordeno en el nombre de Jesús que venga aquí. ¿Qué va a hacer eso que está lejos? Va a reconocer tu voz, porque tu voz es la voz de la fe en Dios. Diga conmigo, fe en Dios. Por eso tengo que llamarlos. Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Y entonces empiezo a llamarlos. En el nombre de Jesús, venga la sanidad. En el nombre de Jesús, vengan las finanzas que necesito. En el nombre de Jesús, venga la paz. ¿Cuántos creen eso? Creo que es Ezequiel 18, donde dice que le dicen a Ezequiel, profetiza. Ezequiel 38, ¿será? 37. Dice Ezequiel capítulo 37. A mí me llamó la atención cuando le dice que dice, ven de
de los 4 vientos. Dice que había huesos. Capítulo 37 de Ezequiel, ¿estamos ahí? Dice que la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar en derredor de ellos y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle y aquí estaban muy secos. Versículo 3. Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y entonces le dice, empieza a hablarle. Diga conmigo, hablarle a los huesos muertos. ¿Cuáles son los huesos muertos que tú conoces, que tú miras, que están enfrente de ti? Profetiza, háblales, dice el versículo 5. He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Y el versículo 7 dice, profeticé pues, como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, mire lo que dice, mientras yo profetizaba, ¿qué hubiera pasado si Ezequiel se hubiera quedado callado? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera hecho lo que Dios le dijo que hiciera? Pues ahora Dios nos dice, habla en fe, cree mi palabra, cree primeramente y declara con tu boca. Y dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Qué fue lo que pasó? Que la palabra de Ezequiel hizo que los huesos se juntaran. Mire, la gente en el mundo cree cosas sobrenaturales y a veces el creyente no cree. Por ejemplo, hay un puente, no sé dónde está, en Bolivia creo, donde la gente se pregunta, ¿cómo hicieron ese puente en el aire? Creo que es de un monte a otro, no sé cómo está eso. Y entonces la creencia de ellos es que los extraterrestres quitaron la gravedad de la tierra para que los hombres pudieran hacer el puente. Ellos creen en lo sobrenatural. Creen que algo así pudo pasar. Fíjese, hermano, que cuando se habla la palabra de Dios, algo está sucediendo. Cuando se habla con fe, algo está sucediendo y te atreves a creerlo en tu corazón. Si te atreves a confesarlo, le dicen profetiza, y él profetizó. Y mientras profetizaba, un ruido empezó a correr. Un ruido empezó a sonar y empezaron a juntarse un hueso con el otro hueso. ¿Por qué? Porque las cosas materiales responden a lo que nosotros digamos. Yo voy a tener que registrar una frase. La voy a registrar. Esta frase dice, yo estoy bien y estaré mejor. Sí, porque Barack Obama registró una frase, ¿no? ¿Cuál era la frase de Barack Obama? Yes, we can, ¿verdad? Él la registró, es de él. Donald Trump registró otra frase. ¿Cómo dice? Make America great again, algo así. Again, algo así. ¿Sí? Algo así. Esa frase la registró él, está registrada como de él. Dije, pues yo también voy a registrarla. Estoy bien y estaré mejor. No más que ya me ganó Pablo. Pablo dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya la registró él primero. Pero hay un poder en lo que decimos. Yo debo tener cuidado con lo que sale de mi boca. Yo debo de hablar palabras de bendición. Porque si miro un hueso muerto, no sé cuál hueso, el hueso muerto puede ser un hijo alejado de Dios. El hueso muerto puede ser un problema. Que tú lo miras muerto, no tiene vida. ¿Cómo va a suceder? El muro de Berlín, ¿cuál es el muro de Berlín? ¿Cómo se llama ese muro? Sí, la muralla esa. Decían que no se podía, que aquel ruso derribara esa muralla. Pero la gente empezó a declarar, los creyentes empezaron a declarar. Empezaron a declarar que sí se podía derribar y que iba a ser derribado. Tanto fue así que cuando el gobernante dio no creo que muro, una muralla de allá, no sé, no
Pero tanto fue así que cuando el gobernante dio la orden de que podían derribar esa muralla, la gente corrió y los guardias no sabían qué hacer porque ellos no sabían nada. La gente dijo el gobernante que podemos derribar la muralla y cruzar al otro lado, y aquellos no sabían qué hacer. Pero cuando uno empieza a declarar las cosas, empieza a declarar lo que tú crees, empieza a alimentar tu corazón, tu espíritu con la fe de Dios. No oigas noticias, escucha la palabra de Dios. No escuches que no se puede, escucha que sí se puede. No escuches que Dios no te ama, escucha que Dios sí te ama. No escuches que Dios no sana, escucha que Dios sí sana. Escucha que Dios sí te fortalece. Escucha que Dios sí te levanta. Yo estaba meditando en una frase, 2 Corintios 9, vaya conmigo, 2 Corintios 9, ahorita regresamos a Ezequiel. 2 Corintios 9 dice que Dios puede hacer. 2 Corintios 9, versículo 8. Dios puede hacer, ¿estamos ahí? Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundes para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10, el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá. Y entonces me encontré con una palabra que dice multiplicar. Diga conmigo multiplicar. Multiplicará vuestra sementera. Lo que tú siembres, Él lo va a multiplicar. Ahora, hay una diferencia en añadir y en multiplicar. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para multiplicar? Si te añade, te va a añadir algo más. Pero si lo multiplica, va otra. En la parábola del sembrador, dice que la semilla que se siembra en tierra buena, unos dan a 30, otros a 60 y a otros a 100 por uno. Amén. La versión en inglés usa la palabra fold, doblar, ¿verdad? Doblar. Cuando tú doblas algo, lo estás multiplicando. Creo que se los dije apenas a los hermanos, no sé si un miércoles se los dije, o a ustedes, no sé. Dobla $1, ¿cuánto es? $2. Dobla los 2, ¿cuánto es? 4. Dobla los 4. 8. Dobla los 8. 16. Dobla los 16. 32. Dobla los 32. 64. Dobla los 64. 128. Dobla los 128. 256. Dobla los 256. 512. Dobla los 512. 1024. Amén. ¿Cuántos dobleces llevo? No, llevo unos, no llevo tantos, llevaré unos 10 quizás. Para no errarle, muchos. Le estoy hablando de ser específicos, mis hermanos. Le estoy hablando de ser específicos. Pero quiero que me entienda. Una cosa es añadir y otra cosa es multiplicar. Amén. Multiplicará vuestra sementera, multiplicará lo que siembres. Multiplicará lo que siembres. No lo va a añadir, porque me pueden añadir algo, pero si me lo multiplican, es otra cosa. Y entonces por eso algunos dan a 30, otros a 60 y otros al 100 por uno, dicen nuestras versiones, pero la versión en inglés dice fold, doblar. Entonces, si yo doy $1 y me lo doblan 100 veces, entonces estamos hablando de multiplicar. Amén. Eso se llama multiplicación. ¿No fue el mandamiento en Génesis? Génesis capítulo 1. Versículo 27. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, y no les dijo añádanse, les dijo multiplíquense. Mire, Jacob se multiplicó por 12.
O sea, si se hubiera añadido, hubiera tenido un hijo nomás. Ahí que el que tiene un hijo tenga más, hermano. Multiplíquese, es el mandamiento. Es el mandamiento, ¿no? No dice añade. Si te hubiera dicho añade, entonces le añades uno. Pero no dijo añádanse, dijo multiplíquense. Y entonces empezaron a tomar mujeres y empezaron a multiplicarse. Jacob tuvo 12 hijos. Y cada hijo tuvo un montón de hijos también. La cosa es que entraron 70, hermano, a Egipto cuando entró Jacob. Porque Jacob se había multiplicado. Y entonces cuando dice 2 Corintios 9, versículo 10, donde dice que Dios es poderoso. Y es poderoso para multiplicar vuestra sementera o para multiplicar lo que tú siembres. Y si yo creo eso, entonces yo voy a sembrar. Entonces yo creo que mis palabras van a declarar lo que yo espero en Dios. Eso es fe. Recuerden el versículo que le leí, tener fe en Dios, pero el original dice tener fe como la de Dios o tener fe de la del tipo de Dios. Porque esa te va a llevar a que te multipliques. El mandamiento es multiplícate. No solamente te añadas, porque te añades es uno más, dos más, tres más. No, multiplícate. Cuando te multiplicas, eso es lo que el modelo que agarran las pirámides, hermano, de las cosas que venden allá afuera. Dice, no, tú te buscas uno. Y bueno, tú te buscas 5. Y cada uno de esos 5 se busca sus 5. Y cada uno de los otros 5 se buscan sus 5. Porque ellos están pensando en un término bíblico. En un término de multiplicarse. Multiplicación. Y entonces vuelva conmigo a Génesis 37, porque no lo quiero dejar a la mitad ahí. Ezequiel 37, mi hermano. Sí, tiene razón. Ezequiel 37. Lo que pasa es que a veces me emociono y camino. Con mi mente digo una cosa y con la boca digo otra. Dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Versículo 8, miré, y he aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, mire, otra vez el mandato, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué tenía que hacer? Llamar al espíritu. ¿Qué necesitas? Paz. ¿Qué necesitas que se vaya de tu vida? ¿El miedo? Háblale. Te vas en el nombre de Jesús. No te quiero aquí. Debemos de sacar el miedo de nuestra vida. Y tenemos que atraer la paz sobre nuestra vida. Yo recibo la paz. Espíritu Santo, ven, Señor, trae paz, trae la bendición. Yo declaro en el nombre de Jesús que estoy bendecido. Y entonces yo debo de tener cuidado con lo que hago y tengo que tener cuidado con lo que digo. Porque mis palabras tienen poder y mis actitudes tienen poder. Mis actitudes tienen poder. Y entonces tomo la actitud de que yo estoy bendecido. O sea, no estoy diciendo que tengo tanto dinero en el bolsillo, en la bolsa. Estoy diciendo que yo le he creído a la palabra de Dios y estoy bendecido. Y cuando yo me conduzco como una persona bendecida, declarando la bendición, declarando que la bendición a mí me pertenece, eso va a empezar a moverse, va a empezar a hacer ruido. Y eso va a llegar a mi vida. Va a empezar a moverse. Y entonces yo tengo que tener cuidado con lo que digo, tengo que tener cuidado con lo que hago, porque yo no quiero abrir una puerta a un espíritu que no viene de Dios. Pero la torta está muy sabroso. Está muy bueno. O sea, no se trata de que si te gusta o no te gusta, o no se trata de eso. Simplemente que él lo asoció con pobreza. Lo asoció como, esta es la comida de los pobres. Esto lo dan en la escuela a los niños de bajos recursos económicos. El gobierno, esto es lo que les da. Entonces, yo lo entendí, él no me dijo lo demás, eso lo demás lo asimilé yo. Dije, él no se puede dar el lujo
de tolerar que una pobreza o una escasez atente contra su vida. Por los problemas económicos que él tiene. O no problemas, sino por los compromisos económicos que él tiene. Y entonces yo digo, Señor, estoy bendecido. ¿Cuándo digo, estoy bendecido? Por eso él muchas veces dice cuando vayas a comer, no te fijes en el precio. Porque uno mira el menú, pero uno mira el precio. Esto. ¿Verdad? Porque esa es nuestra costumbre. Ahora, amén. Si me dices, pues voy a buscar algo de $10 porque son los 10 que traigo. Amén. Pero si traes 100, no busques el de 10. Si te gustó el de 10, pues gloria a Dios, ¿no? Pero ¿por qué se te gustó? Porque eso fue lo que te gustó a ti. Repito, si tienes 10, pues obviamente, pues traigo 10, voy a buscar algo de 10. Obviamente, ¿no? Es lógico. Pero si traigo 100, 200 y busco el de 9.95, hermano. Agua con arroz. 9.95. Denme agua con arroz a mí. Diga conmigo, fe de la de Dios. Es que la fe de la de Dios revoluciona. Cuando uno le va hallando el punto a eso, uno dice, esto así es como funciona. Así es como funciona esto. Cuando no permito que lo negativo llegue a mi vida. Ahora, dice ahí el versículo 9, que entonces él me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dice el versículo 10, y profeticé como él me había ordenado y el Espíritu entró en ellos. Si no hubiera profetizado, no hubiera venido ese Espíritu. Profeticé como él me había ordenado, el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Por eso yo digo que aquí estamos ministros de Dios. Y yo los bendigo y declaro que hay ministros de la palabra, ministros del Espíritu, ministros de alabanza, ministros de poder en este lugar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Cuando uno aprende lo que Abraham miró, yo termino con eso, porque el punto es tener fe de la de Dios. Cuando Abraham miró, ahí en Romanos 4, ¿cuántos quieren multiplicación? Cuando yo encontré la palabra multiplicación en la Biblia, dije, oh, ya entendí. Dios multiplicará lo que siembres, multiplicará vuestra sementera. El mandamiento a los hombres es, multiplíquense, tengan muchos hijos. Y entonces Jacob se multiplicó, mi hermano. Mire, en una sola generación entraron 70 a Egipto y José ya estaba en Egipto. ¿Cómo se multiplicó de esa manera un solo hombre? Porque entendió el mandamiento, multiplicarse. Tengo que hacerme muchos, entonces hay que multiplicarnos. Cuando tú haces un negocio, Dios quiere que te multipliques. Si tú agarras $10,000, los metes al banco, los pones a interés al 1%, solamente va a ser añadidura. Pero cuando pones un negocio, tienes la oportunidad de multiplicar. Tiene la libertad. Estaba mirando un poquito la biografía de los empresarios que empezaron en Estados Unidos. Está muy interesante, mi hermano. De Rockefeller, John D. Rockefeller, el del petróleo. De aquel el Carnegie, ¿cómo se llama? Carnegie, el del metal. Todos esos hombres que fueron los hombres que iniciaron en América poniendo los trenes y todo eso. Los hombres aprendieron lo que era multiplicación. He dicho, o sea, de paso, el Rockefeller, ese era cristiano, ese hombre, y era buen cristiano. Ese hombre se consideraba a sí mismo un enviado de Dios. Un enviado de Dios para ayudar a la humanidad y en el transcurso volverse rico. O sea, no se consideraba volverse rico y en el transcurso ayudar a la humanidad. No, él se consideraba que él fue enviado para ayudar a la humanidad y en el transcurso hacerse rico. Y hubo un momento cuando él fue el hombre más rico de los Estados Unidos. Y era un cristiano, y era un buen cristiano. Un buen cristiano. Pero la gente tiene que aprender el mandamiento. Multiplícate. No es malo multiplicarse. Pastor, ¿será malo que tengo mi negocio y pongo otro? Pon otro, mi hermano.
multiplícate. Tienes trabajadores, es malo si agarra otro grupo de trabajadores, agarra otro grupo. Multiplícate, porque a Dios le agrada la multiplicación. Bueno, entonces Romanos 4. Dice el versículo 17 como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos, y dice que llama las cosas que no son como si fueran. Y entonces dice que él creyó en esperanza contra esperanza, o mejor dicho, creyó cuando no había esperanza. Creyó cuando no había esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a algo. ¿A qué? A fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Mire, Abraham entendió, mi hermano. Se imagina, como dijo el apóstol, se imagina al viejo, estéril, sin hijos. Y había una promesa: no serás padre de nación, serás padre de naciones. Y entonces tuvo que aplicar la fe a la multiplicación. Hay que multiplicarnos. Dice ahí, en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, las cosas que parecen muertas no son problemas para Dios. Porque en Ezequiel 37 le hablaron a los huesos muertos. Aquí dice el versículo 19 que contempló su propio cuerpo que estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y no se debilitó en fe a pesar de mirar la esterilidad sobre la vida de Sara. Esa fue fe como la de Dios. La fe como la de Dios te desafía, mi hermano. La fe como la de Dios hace que nosotros a veces nos sintamos incómodos. ¿Cómo? Mire, los que me miran por las redes sociales o el video van a decir cómo el pastor se atreve a decir cosas así. Pero es que la fe te desafía. La fe, como aquella mujer que dijo, que le dijeron, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Por qué le habla así? Se imagina a la mujer con su hija gravemente enferma, con tanto sufrimiento, y que al que le fue a pedir ayuda le llamó perrilla. Pero ella dijo, cuando ella usó la fe, dijo, sí, Señor, sí, tiene razón. Hay que si lo que yo digo acá, usted dice, sí, pastor, tiene razón, lo felicito. Pero si dice, no, pastor, usted no debería decir esas cosas, entonces usted tiene un conflicto. Pero la mujer dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos alcanzan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces el Señor Jesús se maravilló de la fe. Dijo, oh mujer, grande es tu fe, que se haga como tú quieres. Porque ella entendió la fe como la de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites tener fe como la tuya, Señor. De la del tipo tuya, Señor. Padre celestial, mi Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Y ¿quieres hablar con el Señor, mi hermano? Y decirle, yo sí quiero alcanzar. No te ofendas por lo que digo, te lo ruego. No te ofendas, mi hermano. No te ofendas por lo que digo. No digas, es denigración, es racismo, es desamor. Mejor dile, Señor, yo quiero entender. Yo lo que quiero es fe como la de Dios. Yo quiero fe como la de Dios. Fe que me lleve a alcanzar. No quiero contemplar mi situación difícil, sino que quiero mirar a Dios y quiero darle gloria a Dios, declarando que Él es poderoso para dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fueran. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Recibo y recibimos
la palabra de la multiplicación. La recibimos, Señor. Multiplicación. Mis hermanos, crea. Multiplicación en la congregación. Multiplicación en la salud, fuerzas de Dios. Multiplicación en las finanzas, multiplicación en las ideas, multiplicación en todo lo que podemos recibir de Dios, multiplicarse. Señor, recibimos. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos multiplicación. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú, la semilla que cae en buena tierra, Señor, la haces germinar y produce 30, 60, al 100 por uno. Señor, te bendecimos y te damos la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque estamos en tus manos. Somos tu pueblo escogido. Somos real sacerdocio. Somos linaje escogido, nación santa, para anunciar las virtudes, las grandezas, el poder, la gloria del Dios al que servimos. Mi Señor, te bendigo. Mi Señor, te adoro. Mi Señor, te damos la gloria. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu presencia. Gracias porque eres tú el que llena, Señor, cada vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, Señor, que en lo profundo del corazón, del espíritu, ahí llegue esa palabra de multiplicación, de fe como la tuya, de fe del tipo de la fe tuya, Señor. Que tú llamas las cosas que no son como si fueran. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Bendigo a tu pueblo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada vida. Gracias por cada corazón. Gracias por tu pueblo. Gracias por usarlos para tu gloria. Gracias por derramar de tu espíritu, de tu presencia. Te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, papá. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios.